Alberto, ¿se escucha bien? Perfecto, los escucho bien. ¿Por qué no escucho? Ah, perfecto. ¿Listo? ¿Cómo iba a escuchar? Ponemos también algunas verduritas para los veganos. Yo me estoy haciendo todo el almuerzo. Bueno. Creemos que podríamos reiniciar. Les recuerdo que estamos haciendo la grabación del desmontaje, así que hasta que no tengamos una nueva pequeña ventisca virtual, nos gustaría volver a retomar la presencialidad de las cámaras y conservar algo de lo dialógico y del estar ahí. Bueno, Alberto, está Daniel Enríquez, Yadira, Noelia Tarifeño, en el living virtual de Yadira creo que hay más también, ¿no? Ahí está. Virginia de Loro. Y Virginia. Bueno, y por el otro lado, había otras personas. Guillermina está entrando, me parece, ¿no? Sí. Luis también, Luis Terroni. Seguimos con Violeta del otro grupo que pasó de ayer a mañana lunes. Laura de las Tejedoras, Loli y Lorena Rosales del otro grupo, de la otra obra En Selección, y María Pía también de la otra obra En Selección, además de los ex caperucitas, podemos llamarle, del grupo de Caper y Lobos. Fernando Aragón, volvemos a estar también con Sofía, Judith. ¿Cómo? Nuestro grupo es Manzana 44. Sí, estoy escuchando bajo ahora, ¿eh? Mari. Si me estás hablando, Mariela, ¿vos? Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Que nuestro ahora mejor. Manzana 44. Manzana 44. Estuve, sí, casi todo el tiempo estuve nombrando más bien las obras en selección que los grupos, casi todo el tiempo, para instalarlo en la idea de nuestro público, aunque son colegas y compañeros, en la mayoría. Bueno, y Mariana, que también se acaba de unir. Así que, tercer momento del segundo día de desmontaje. Después de este pequeño recreo, Alberto, cuando vos quieras, bien, podemos perfecto. retomar. Gracias, Elsa. Bueno, bienvenidos al grupo de Bajoterapia. Bueno, ya vamos viendo cómo es la dinámica. Vamos entonces con la presentación del tráiler del trabajo y después, digamos, esa primera intervención de ustedes, ¿no? En relación con el proceso que realizaron, ¿no? con esta obra. Y yo le agregaría también acá una segunda pregunta, digamos, ¿cuál fue la motivación que tuvieron para elegir este texto y montarlo en Neuquén?
¿sí? Así que bueno, vamos. Bueno, una pequeña aclaración. No sabemos si sí nos llegó información de que no en todos los casos el tráiler se ve de una manera más clara, pero bueno, en nuestra grabación, por lo menos en la del selectivo, se ve y lamentamos si en algún caso no se pudiera ver en su totalidad lo mejor que se pueda. Vamos al tráiler entonces. Supongo que todos habrán oído hablar de las terapias de grupo de parejas y eso es lo que van a hacer esta tarde. Tengo 37 años y soy maestra de jardín. Ah. Ese es uno de los problemas de nuestra pareja. Yo soy el culpable de todas las cagadas que se manda el pendejo. Entonces, si ni mi trabajo ni tus padres es el problema, ¿me podés decir por qué no vivimos juntos? ¡Basta! Él tiene que viajar. Ese es su trabajo y no nos falta nada. Les presento a la bomba succionadora de clítoris. ¿Bomba? Dame ese vaso, Andrea. Toma el puto vaso. Bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, abrimos los micrófonos y charlamos un poquito sobre eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Luis. Hola. Luis. Ah, Luis, perdón. Me figuraba como Daniel acá, así que... Ya. Bueno, no sé, empiezo si quieren. Con la primera parte preguntaste la elección de la obra, ¿no? Sí, ¿cuál fue el motivo por el que eligieron esta obra? Nosotros somos un grupo que ya viene trabajando juntos en otras obras anteriores y era como que nos consolidamos de alguna forma y ya habíamos hecho una obra nuestra propia que se llamaban Los Guardianes del Agua, en los cuales era un infantil, y nos queríamos meter en un temita un poquito más profundo, con mucho más texto y que tenga una vuelta importante en esto, o sea, siempre en el tono de las comedias, todo eso, porque nos pareció también una linda forma. Así que fue un descubrimiento de encontrar esta obra. Nos conmovió muchísimo porque iba desde un lado muy gracioso y llevaba hasta un final que irrumpía, y la verdad que a nosotros principalmente nos hizo lo que les pasa al público después. O sea, cuando fuimos público y vimos que creímos que era llegaba muy adentro la vuelta, y bueno, lo charlamos un rato largo y pudimos consensuar de que era la obra que podíamos empezar a encarar. Nos contactamos con el autor, es un autor santafesino, una persona magnífica, charlamos mucho con él y bueno, adquirimos la obra y tuvimos la posibilidad de prepararla, que nos costó muchísimo, que eso si quieren se lo explicamos. Sí, para aportar lo que dice mi compañero, fue un desafío importante en todo sentido. En cuanto a texto, nos llevó mucho tiempo, fue un trabajo bastante duro, y aparte de la construcción de cada personaje, llegar al resultado que tenemos hoy fue un camino muy, 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 muy largo, y además teniendo en cuenta que fue una dirección colectiva, en donde los egos ahí funcionan, a veces nos traicionan, pero tuvimos que adaptarnos unos a otros y meterle pata. En cuanto a la producción escenográfica también tuvo un proceso, empezamos de una forma y terminamos con otra, que alguna de las chicas si quiere comentar cómo fue el inicio y cómo fue el resultado.
Sí, yo por ahí quiero sumar a la pregunta de Alberto, que la obra contiene un fuerte contenido político de cuidado. Me parece que eso fue lo que nos atrajo y nos convocó a ponerla en escena, a querer formar parte de esa propuesta en el escenario, ¿no? Y bueno, en la cocina de la obra nos hizo pensar y repensar qué efectos tenía ese contar y ese no contar, ¿no? En el decir y en el no decir en escena, en la actuación, en ir más allá del escenario. Basada en la idea de que como queríamos generar un espacio de justicia social, ¿no? Nos hacía mucho ruido ciertos vocabularios, ciertas formas de nombrar, que por ahí decíamos, uy, pero ¿está dentro de este contexto posible decirlo? O sea, ¿corresponde? Sin embargo, como dentro de lo que es el pacto ficcional y el objetivo final de la obra, que al tener dos planos de significado, nos llevaba a que al final se iba a entender por qué se decían esas palabras, el por qué se utilizaba lo paralingüístico también, que los gestos que tienen que ver con esa composición y esa creación. Entonces, bueno, veíamos que en esta construcción colectiva no habían protagonismos, o sea, por más de que algunos tengamos más textos que otros, siempre lo paralingüístico formaba o ofrecía significados y era muy interesante, mientras unos estaban diciendo una cosa que sucedía en el otro plano. Y nada, esto de creernos el personaje, de realmente interpretar bien la obra, conocer bien la obra, el texto en sí, porque al tener dos planos, teníamos que saber qué es lo que estábamos haciendo ahí, cuál era nuestro objetivo, en términos de, nosotros somos actores que jugamos a ser actores dentro de esta obra para poder destapar a alguien. Entonces, desde ese lugar nos parecía como un desafío interesante. Aparte de la extensión de la obra, ¿no? Que es muy larga, y requería de mucho compromiso memorístico de alguna manera, porque los pies son claves en cada uno de los sobres, y no te podés ir a otro sobre, y es complicado. Entonces, y también vimos que es interesante que la obra no termina ahí, que termina en el sobre 8, pero sin embargo cuando te vas seguís conversando sobre la obra, y eso nos lo comentaron muchos, y a nosotros también nos pasa, ¿no? Porque no todas las puestas en escena son iguales y la obra va mutando de alguna manera, ¿no? Bueno, lo difícil del tono, lo difícil del ritmo, esto de ir creando esos escenarios, el diseño del personaje, el tema de los escenarios o la utilería que se eligió, que no es casual. La mesa es una mesa de madera con caballetes, no sé cómo se llama, no me acuerdo bien el nombre, a propósito, porque en realidad el objetivo de esta psicóloga que nos convoca a los actores a actuar dentro de esta escena para destapar a este violento, justamente se creó ese escenario así como hagamos algo rápido como para destapar la olla, no es algo pensado. Entonces todos los espacios o todos los escenarios estaban pensados con una profundidad, claro, y un objetivo preciso, ¿no? Lo que hablaba el compañero de esto de que por ahí nosotros no contamos con un saber pedagógico dentro del teatro, sin embargo solicitamos ayuda para la formación corporal, para la formación vocal, para la formación actoral, y dentro de esa asesoría después vimos que podíamos nosotros empezar a seguir con esta asesoría colectiva, y bueno, nos pusimos en juego a aprender. Pusimos en juego todo lo que aprendimos en los talleres, y bueno, y fuimos en el diseño, pensamos cómo iba a trascender la obra. Pero bueno, lo que por ahí nos hizo más ruido es cómo a través del teatro nos fuimos formando, y cómo podemos formar también a través del teatro. Me parece que eso es clave. Nos cuestionamos constantemente esto del ser creativo, del ser estético, y bueno, y el contexto educativo para poder sensibilizar, me parece que fue lo que nos convocó y nos unió. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Bien, acá estamos frente a
a una obra que tiene un género muy definido, ¿no? Digamos, está dentro de esta comedia dramática con un subgénero que está dentro, digamos, de lo psicológico, ¿no? Y de alguna manera, digamos, es un texto que dentro del género es de una perfección increíble, digamos, porque es una maquinaria, ¿no? Digamos, el texto original, ¿no? El texto escrito, ¿no? Es una maquinaria perfecta dentro del género, ¿no? Digamos, insisto que acá estamos frente a una obra que tiene un género muy definido, muy claro, ¿sí? Y desde el punto de vista dramatúrgico, digamos, es una maquinaria que funciona y que después lo podemos ver, ¿no? Que en la hora 39, creo que dura por lo menos en el video, logra mantener, ¿no? Digamos, la atención porque sigue, digamos, una dramaturgia que podemos reconocer, ¿no? Digamos que no nos genera demasiado ruido. Y también cómo, digamos, esta comedia, ¿sí? Nos brinda un abanico, ¿no? Donde podemos ver como distintas facetas de los vínculos de pareja, ¿no? Digamos, y estas parejas de clase media, parejas heterosexuales, blancas, que nos está pintando, digamos, una clase social muy, muy clara dentro del campo argentino, y fundamentalmente es una comedia urbana, ¿no? Digo, es muy interesante también ver, ¿no? Un poquito en este panorama del teatro de la provincia, cómo se va del bosque al living, a una sala de una psicóloga, luego vamos a la tejedora. Digo, es muy interesante, ¿no? Como el teatro que están produciendo por este pequeño pantallazo que yo voy teniendo, va de un lugar a otro, ¿no? Como que el abanico empieza a ampliarse y de alguna manera, si después ponemos juntos todos los trabajos, como alguno potencia al otro, ¿sí? Uno destaca más algún aspecto, digo, eso me parece sumamente interesante, adelantándome un poquito a una conclusión, ¿no? de lo que yo estoy viendo en estos trabajos. Y también queda muy en evidencia, ¿sí? Esto que señalaba Noelia, ¿no? En relación con este mensaje, y lo digo entre comillas, ¿no? La cuestión pedagógica que aparece en la obra, sobre todo en ese epílogo, ¿no? Cuando hay una incitación directa, ¿no? A qué número hay que llamar, ¿no? Esta cuestión de lo que se devela sobre el final de la obra. Y ahí me parece que hay un juego muy interesante que todo el tiempo sabemos que hay algo oculto, ¿sí? Digamos, sabemos que hay algo oculto tras de esta verborragia de las parejas, sabemos que hay algo oculto y que en algún momento se va a develar, va a estallar, ¿no? Y estalla por este lado que es un tema como muy contemporáneo y que lo tenemos como registrado también en otros campos discursivos, ¿sí? De la sociología, del discurso político. Digo, me parece que ahí hay un punto que es clave, como lo oculto, ¿sí? Eso que es siniestro, amenaza todo el tiempo con estallar, con salir, y que lo hace sobre el final de la obra, porque justamente la obra responde a ese formato clásico de la comedia. Siguiendo como la línea que venimos trabajando con las otras obras, tendría como algunas preguntas, ¿no? para poder hacerle al material y empezar a trabajar sobre eso. Y la primera tiene que ver con la velocidad, ¿no? Digamos, la velocidad del trabajo, que es la que me va a decantar en el ritmo, ¿no?
yo les citaba también a uno de los otros grupos, a Gerard Genet, cuando él trabaja justamente la velocidad, ¿no?, de los relatos, ¿no? Y él dice que hay básicamente 4 estrategias para generar el ritmo dentro de una obra. La primera es el sumario, el resumen. Perdón, Alberto. Yo voy a contar Alberto, ¿me escuchás? en poco tiempo mucha historia, ¿sí? La otra es donde el que se cuenta en qué momento sí, puede bajar, sí, ¿no? En un momento, si bien hay 2 o 3 momentos en gran bajo, todo el tiempo estamos como muy arriba, casi como
A ver, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Bien, volvimos. Bueno, Sofi pregunta, ¿cómo fue la decisión de que una actriz interprete un personaje de varón? ¿Es un varón trans o cis el que está interpretando? ¿Tiene una relación con un mensaje? Perdón, Diego. ¿De algo identitario? Sí. No se escucha porque está encendido el audio de Elsa y hay reverb. Así que si puedes volver a leer la pregunta. Voy de nuevo. Entonces, ¿cómo fue la decisión de que una actriz interprete un personaje de varón? ¿Es un varón trans o cis el que está interpretando? Consulta Sofi. Y si tiene una relación con un mensaje o puesta en juego de algo identitario. Lo pensamos mucho. En su momento fue una opción hacer una pareja igualitaria, homosexual. Lo desestimamos por el guión, porque teníamos que buscarle una vuelta a todos los chistes, a todo, digamos, el libreto, y que iba a ser, nos iba a presentar una dificultad mantener el mensaje o la necesidad de esos pies, de esos chistes específicos para llegar a ese resultado. No se pensó como un trans, sino como un hombre realmente. La idea era que sea las tres parejas heterosexuales. Bien, buenísimo. Lo que no me acuerdo quién era la compañera que hizo la consulta. Sofi. Sofi Ávila. Sofi. Sí, perdón. Acá, en relación con eso, sucede lo mismo que yo estoy planteando a nivel de lo escenográfico, ¿no? De pronto hay un elemento que no triangula, ¿no? Digamos, yo a medida que iba viendo el trabajo, yo dije, ¿en qué momento se devela? ¿No? ¿En qué momento estalla esto que pensé que era cuando iba a aparecer el sobre que te tocaba a vos, ¿no? Digo, y no se devela, ¿no? Entonces, ahí queda una discursividad, ¿sí? Donde es una actriz, ¿sí? Que hace de un hombre, pero no es. Una pared que es un telón que hace de pared, pero no lo es. Ahora, el juego es interesante, pero necesito triangular para que genere sistema. ¿Sí? Claro. Digo, o se devela, o establece vínculo con otro. Digo, no sé si se entiende esto, ¿no? Como que me parece que hay... Eso también creo que va también con el espectador, porque quizá ustedes lo tomaron como que había una mujer, pero muchísimos espectadores jamás se dieron cuenta de que había una mujer. Por la interpretación y cómo estaba armado. O sea que dentro de todo también hubo un doble juego, o sea, es cómo lo ve cada uno. O que ahora muchos, el disfraz fue bastante perfecto como para que se mantuviera. Perdón, en el mismo sentido creo que Judith hace un comentario similar que tiene que ver con algo que planteaba Alberto en relación al realismo y a cómo funciona justamente el disimulo de una mujer haciendo de varón en palabras de ella, ¿no? Y me gustaría, si ustedes no tienen inconveniente, darle la palabra a Sofi, que quería hacer un comentario también. Sofi. Que activo el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, quería comentar una cosa. A mí me pasa particularmente que lo que escribo solamente les llega a Diego, creo. Me acabo de dar cuenta, pensé que el chat estaba habilitado y que todas nos podíamos leer, pero no es así. Pienso en las rondas que hemos hecho de devoluciones o de desmontajes, donde todas compartimos y todas nos escuchamos las preguntas que queremos hacer y que ahí hay un juego de interpretación con la lectura. Nada, eso como para decirlo a quienes están en la organización del espacio.
Por otro lado, algunas aclaraciones, los varones trans también son varones realmente. Hay que, digo, cuando utilizamos conceptualizaciones en relación a lo identitario, son decisiones políticas, son decisiones que toma el elenco y que no tiene que ver con un disfraz o con cómo está ocultado o si el público lo cree o no lo cree. Digo, hacemos teatro y está bueno hacernos cargos de la postura que tomamos a la hora de tomar decisiones. No podemos especular con que el público sea una masa uniforme que interprete todo de una sola manera, y porque el 90% de las personas digan algo, eso no hace referencia a la totalidad de quien está espectando o quien ve el producto. Eso por un lado. Por otro lado, nada, imagínate si es difícil para un elenco hacer un varón trans lo que es para una persona trans llevar adelante su vida, ¿no? Con estas dificultades que se plantean en torno a la adaptación de un texto. Nada, mi pregunta es en relación a lo que yo vi en la obra. Y digo también lo que se ve en el programa, ¿no? Son nada, 4 actrices y 2 actores, y todo el tiempo me quedé esperando, bueno, ¿qué pasa? ¿Es algo que se va a enunciar o no? Por ahí tiene que ver con esta triangulación. Desconozco conceptualmente cómo se podría interpretar o cómo se podría hacer mejor la pregunta. Pero nada, eso, quería saber si había sido una decisión del elenco y cómo la habían afrontado. Nada, eso, muchas gracias igual por responder. Y otra cosita más, para las personas que están organizando, estaría bueno poder después intercambiar contactos o algo así, que es algo que haríamos en una situación de ronda o de encuentro entre quienes estamos participando. Muchas gracias. Gracias a vos, Sofi. Sí, digo, y es interesante, ¿no? También como este elemento que hace ruido, ¿sí? También como que nos decanta a preguntarnos otras cuestiones que van mucho más allá del propio producto, ¿no? Digo, esto que tira Sofi, ¿no? Empezar como a repensar los discursos que utilizamos en relación con estas identidades que están en mutación, ¿no? Algo que charlábamos también con las tejedoras, ¿no? Pensar que las identidades, las subjetividades y las memorias son mutantes, van variando, nunca se es, uno va siendo, ¿no? Y en ese ir siendo, ¿sí? Aparecen como una multiplicidad de factores que hacen que digamos, ese ruido nos genere, digamos, la discusión, ¿no? Me parece que es muy interesante lo que plantea Sofi como para pensarlo. Sí, Luis, habilita el... No, lo que me pregunto era si también con este tema igualitario, si es necesario que se devele algo o no, si eran una pareja, no es que había algo que estuviera mal o bien, era una pareja. No tenía ningún sentido si era o no una pareja heterosexual o no. Era una pareja que llevaban el ritmo de vida, no se dice nada específico, y por eso no entiendo tampoco qué pasaría si fuera de esa forma. Claro, porque eso queda librado para reforzar esto que dice mi compañero, eso queda librado al espectador y a lo que cada uno pueda resolver e interpretar, pero está actuando como una pareja heterosexual, por decirle algo. No era necesario develar nada y las dudas que surgían en cada espectador, no sé, eran muy personales, en todo caso, me parece. Sí, creo que un poco en ese sentido Judith vuelve a hacer la aclaración, que lo visible está en el disfraz de esta persona, en intentar ocultar de alguna forma. Es mi lectura personal. Yo diría vestimenta, no diría disfraz. Yo diría vestimenta. No, claro, es vestimenta. ¿Por qué? Si hay infinidad de personas que se visten de esa forma y les parece correcto. O sea, es para debatir, si quieren lo charlamos en otro punto, pero
pasa más allá de quién fuera o no fuera, más en este contexto que estamos hablando hoy, y quiénes estamos hablando. O sea, creo que era más pensar en 3 parejas y punto. Nada, no, Está hay... bien, Luis. Pero por ahí, a ver si yo estoy entendiendo lo que están proponiendo las compañeras, me parece re interesante, esto de seguir mirando el teatro porque nos forma desde ese lugar. Esta conversación nos está haciendo preguntas nuevamente, nos va a permitir repreguntarnos, y la próxima vez que tengamos una obra, fuera esta u otra, vamos a empezar a mirar esta triangulación, ¿entendés? Está bueno, nosotros lo pensamos desde ese lugar, lo armamos desde ese lugar porque era lo que podíamos hacer en esta circunstancia y era lo que sabíamos hacer en esta circunstancia. Entonces, por ahí, estas repreguntas que nos están haciendo repensar y nos están haciendo mirarnos nuevamente en términos del campo de actuación y más allá del escenario, está bueno, hay que empezar a preguntarnos desde ese lugar. Me parece que está bueno cuestionarnos desde ese lugar. Ya sé que por ahí lo que dicen los compañeros es decir, bueno, pero no hay necesidad por ahí porque el texto tiene su peso. Pero, bueno, está bueno para mirarlo en los próximos o buscarle una vueltita para que se devele también esa capa que quedó como sin mostrar, no sé. Y también pensaba esta cuestión de... no es palabra sagrada la del dramaturgo, ¿no? Digo, también como romper, digamos, esta idea falocéntrica del dramaturgo, como que su palabra es la única, la verdadera, la válida, y todo lo demás debemos, digamos, tener veneración sobre eso. No, está también para pelearle, para darle una vuelta de rosca, ¿no? Como desmontar también la idea del dramaturgo. Yo insistía mucho que es una comedia muy bien escrita, ¿no? Es una comedia muy bien escrita dentro de ese género, ¿sí? Y casi que el dramaturgo no te lo va a permitir, ¿no? Porque está parado en un lugar político, ¿sí? Donde el centro de ese texto es la palabra, ¿no? Es la comedia, ¿sí? Con estas pretensiones. Entonces me parece que está bueno lo que dice, lo que tira Sofi, ¿no? Digamos, y lo que dice Noelia también, ¿no? Cómo empezar a discutir, a pensar, repensar los laburos, los que están y los que vienen, ¿no? Digamos, justamente porque estamos en esta movilidad extrañísima en el mundo. Sí, Sofi. No, también un poco la pregunta que hago se responde con lo mismo que contestan los compañeros. Hay que aprender también, digo, si uno plantea una cuestión escénica, a trabajar sobre los conceptos, porque ahí, Luis, discúlpame, pero mezclaste igualdad, identidad de género y elección sexual en la misma conceptualización sobre una pregunta que justamente llama a la reflexión. Y son cosas distintas, que tienen que ver con el estudio y con el poder aprender y con el poder destruir o deconstruir determinadas estructuras que, nada de eso, que nos sitúan ahí. Son cosas distintas. Ay, se coló lo de cosas. Nada, eso quería decir, como los conceptos que utilizamos y con los que nos expresamos es lo que estamos actuando también. Eso, muchísimas gracias. Aprovecho la colada. Te consulta, Alberto, tenemos un par de comentarios más. Si querías que los abordáramos o ir cerrando, creo que estamos bien con el tiempo. Bien, sí, digamos, porque fue interesante digamos, las perspectivas que aparecen, así que bueno, creo que vamos aprendiendo todos también del diálogo de los compañeros. Totalmente. Bueno, Laura García pregunta en relación al texto, las maneras de dirigirse entre parejas era diciendo mi amor. Entonces la pregunta es si esa forma está dentro del texto o es una forma que tomó el grupo para llamarse al interior de las parejas. No, está en el texto, sí. Bárbaro.
Y después Judith decía algo en relación a los contextos de producción, pero no alcancen a entenderlo completo. Así que creo que hasta ahí estamos. Esto lo aclaro, es sencillito. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todo el elenco de Bajo Terapia. Bueno, y un poco la idea es esta, ¿no? De esta jornada que hemos tenido con las 3 obras, ¿no? Ir preguntando, que aparezca también la discusión, ¿no? En relación con las formas, ¿no? Que vamos definiendo, eligiendo, ¿no? Las decisiones políticas que vamos tomando, y también cómo la construcción de sentido, esto que yo decía, ¿no? Al principio, por ahí la construcción del sentido se establecen los vínculos, ¿no? Entre el contexto de producción, esa materialidad que tenemos, y el contexto de recepción, y sobre eso estallan las discusiones de nuestras contemporaneidades, de nuestras identidades que bueno, son políticas, ¿no? Y sobre eso se genera la discusión y sobre todo el aprendizaje. Así que bueno, yo les agradezco mucho por la escucha, por las palabras, por estas instancias en las que aprendemos todos algo. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo para ir cerrando en general de toda la jornada. Bueno, acá estoy, me había ido con la conexión, tuvimos un problema. Bueno, creo que estaría bueno cerrar directamente con lo que acaba de decir Alberto. Sabemos que no es lo mismo, un poco por lo que decía Sofía hace un rato, no es lo mismo la conversación dialógica en la presencialidad, donde aparecen, ¿no?, otros tiempos, otros silencios, otras maneras de hablar, y bueno, quisimos tomar esa decisión de la participación escrita para poder darle un ritmo a la virtualidad, que siempre tiene una cosa muy de mucha tensión con el tema del tiempo. Creemos que hemos estado... Sí. Perdón, me tengo ahí antes de que pase el tema. Lo de escribir las preguntas, la verdad que técnicamente es medio complicado, porque la espontaneidad de la palabra y los matices es mucho mejor. Además, técnicamente buscar el chat en el teléfono genera, para que lo tengan en cuenta, genera un inconveniente importante. Uno por ahí quiere hacer una pregunta y para no perder tiempo y no entorpecer el diálogo no la hace. Es lo que me pasa, no sé si a otros. Claro, sería bueno, claro. O sea, justamente hemos estado viendo todas esas cuestiones, lo tenemos en cuenta, Daniel, y gracias por el aporte. Por eso también decidimos que fuera una sola persona quien pudiera captar el chat, porque si no hay una distracción extemporánea con el respecto del chat y del diálogo. Y la verdad que para coordinar eso en una grabación de un tiempo determinado se hace difícil. Creemos igual que se ha hecho lo mejor que hemos podido hacer. Creo que estamos con un buen tiempo, al menos de tiempo, digamos, ¿no? Así que, bueno, Alberto, decimos entonces hasta mañana, ¿te parece? ¿Cerramos acá? ¿Ya? Sí, digamos, no hay problema. Perfecto. Y bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto con los que no ingresen mañana, así que bueno, creo que voy a ir por ahí, por Neuquén, cuando pase la pandemia, así que seguramente nos vamos a estar viendo y conectando. Así que perfecto. Agradecido, muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, gracias. igualmente. Gracias. Nos vemos mañana a las 11. Gracias. Muchísimas gracias chau. por su participación. Chao. Bueno, cerramos acá entonces la segunda jornada del desmontaje, coordinada por Alberto Moreno. Y nos vemos mañana a las 11 horas con los grupos restantes, con las obras restantes. Hasta mañana.